y aquí permaneceré. ¿Cómo permaneceremos? Postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. En esta mañana, Señor, nos rendimos, nos humillamos delante de ti, reconociendo que tu presencia está en este lugar y que tú eres dueño de toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, todo el honor. Sometemos nuestros pensamientos a ti, Señor. Aún doblegamos nuestro orgullo, nuestra humanidad, lo que nos separa de ti, todo argumento que se levante en contra, en esta mañana sea derribado en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Sabemos que estás aquí Jesús. Padre, y en esta mañana yo oro a ti pidiéndote que tú toques la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Te pido que seas tú obrando, tu Espíritu Santo ministrando. Aún, Señor, te pido, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, que si alguno ha venido enfermo, sea tu presencia la que los sane, la que los toque, la que los libere, Señor. Porque yo sé que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso te pido, Señor, que tú obres como solo tú lo sabes hacer. Que tú quites toda dolencia, toda enfermedad. Que tú, Padre, en el nombre de Jesús, seas, Señor, limpiando, sanando toda dolencia en esta mañana. Que tú seas, Señor, tocando y obrando, aún sanando toda herida emocional, Padre. En el nombre de Jesús, obra, Señor, como solo tú puedes hacerlo. Como solo tú puedes hacerlo. En el nombre de Jesús, tú que estás escuchando del otro lado, si estás atravesando un momento difícil, solamente cree, solamente ten fe en el Hijo de Dios. Él ha pagado un precio por nuestras enfermedades, por nuestros pecados, para que seamos libres. Por eso en esta mañana soltamos la palabra de sanidad, que es solamente en el nombre de Jesús y por el poder de sus llagas y de su sangre preciosa. En esta mañana creemos por sanidad, creemos por milagros en la vida de cada uno de los que estamos aquí y los que están mirando a través de internet. El Espíritu Santo no tiene barrera ni límites y Él te toca allí donde estás, en el nombre de Jesús. Si tú que estás aquí has venido con alguna enfermedad, yo te animo que pongas tu mano allí donde está esa enfermedad, esa dolencia, eso que te dijeron que no tiene cura, eso que te dijeron que estaría contigo por toda la vida. Yo te digo que cree y verás la gloria de Dios, porque así lo dice su palabra. En el nombre de Jesús, recibe la presencia de Dios, que en ella hay sanidad, en ella hay libertad, en ella hay liberación para tu alma, para tu espíritu y también para tu cuerpo. En el nombre de Jesús, sea sanada toda dolencia en esta mañana. En el nombre de Jesús. Ponemos en tus manos, Señor, las necesidades de tu pueblo. Tu palabra dice que aún antes que abramos nuestra boca, tú ya sabes de qué tenemos necesidad. Ponemos en tus manos nuestras necesidades, nuestras preocupaciones, nuestras cargas. Las ponemos, Señor, en tus manos, en el nombre de Jesús.
en el nombre de Jesús. Aún te pedimos, Señor, por estos pedidos que están aquí depositados en esta urna. No sé si son viejos, nuevos, pero lo que sé es que alguien ha pedido y ha creído, Señor, por un milagro. Ha pedido y ha confiado en ti, Señor, no en el hombre. Por eso ahora oramos como cuerpo, como iglesia, nos ponemos de acuerdo para orar por todas estas peticiones que están aquí, Señor. Que Señor, se la han hecho a ti y no a nosotros, Señor. Por eso oramos a ti y te pedimos que tú traigas respuestas, Señor, conforme a tu voluntad y a tus tiempos. En el nombre de Jesús, que tú traigas sanidad, que tú traigas milagros, Señor. En el nombre de Jesús. Por aquellas personas que están pidiendo porque sus familias te conozcan. Oramos, Señor. Oramos en esta mañana. Revélate, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, en el nombre de Jesús queda establecida tu presencia en esta mañana, tu reino, tu dominio, tu gobierno aquí en este lugar. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice bien fuerte, amén y amén. Y le damos gloria y honra al Señor en esta mañana. El único digno, el que vive y reina, el que está vivo. Amén. Amén. Buenos días. ¿Cuántos creen que hoy es un buen día? Hermoso día. Que el Señor le bendiga. Pueden tomar su asiento. Bienvenidos a los que se fueron sumando y a los que se suman también a través de internet. Van nuestros saludos, nuestras bendiciones para ustedes. En el nombre de Jesús. Gracias, amigos, compañeros. Señor les bendiga. Hermoso tiempo. Es hermoso poder adorar a Dios en este tiempo, que lo hacemos con música, con instrumentos. Es un tiempo hermoso. No se pierda nunca el tiempo de la administración, de la alabanza. Usted sabe que cuando yo tenía 11 o 12 años, acompañaba a mi mamá, no la acompañaba, me llevaban de prepo a la iglesia, y la parte que menos me gustaba era la de la alabanza y la de la adoración, ¿no? Pero usted vio cómo hace Dios, porque Él hace como Él quiere. Y Él siempre hace así las cosas. Quizá a usted también le pasaba que era la parte en que a usted no le gustaba, pero luego entendió y no se la quiere perder. Así que yo le animo que no se pierda la parte de la alabanza, de la adoración. Hay muchos que dicen, bueno, no me gusta, a mí me da vergüenza aplaudir, a mí no me gusta cuando lloran, cuando se ríen. Usted sabe que en la iglesia donde asistíamos había una hermana que siempre en la adoración ella comenzaba a expresar, ¿no?, sus emociones por el Señor, y comenzaba a llorar o a veces a reír de una manera muy curiosa, y a muchos nos provocaba miedo, ¿no? Decimos, ¿qué le pasa a la hermana? Era como una sirena que la presencia de Dios había descendido. La hermana era como una alarma que decía, uy, hoy la reunión va a estar poderosa, porque la hermana comenzaba y decía, hoy se viene polenta la reunión, decíamos, ¿no? Pero, bueno, ¿qué es lo que le digo? Que a mí me molestaba el tiempo de la alabanza. Yo le tenía como, no lo soportaba al que ministraba la alabanza. Decía, este tipo es un agrandado, decía yo. Y después esa persona fue la primera que confió, vio en mí y me dijo, vení a la alabanza, que queremos que ensayes con nosotros. Mire, por eso le digo, ¿cómo hace el Señor? Realmente es tremendo, esto nunca me olvido. Esta persona vive hoy en Canadá, y cuando por ahí rara vez nos contactamos, le digo, nunca me olvido que fuiste vos el que el Señor usó para que yo pudiera entrar en la alabanza. Así que, bueno, ¿qué quiero decirle con esto? Que no se pierda el tiempo de la alabanza. También es un tiempo especial, además de la predicación. ¿Amén? Todo lo que sucede aquí en esta reunión merece importancia, porque este culto es para el Señor que lo hacemos. Lo hacemos para ministrar a Dios, y Dios en su misericordia, en su compasión y en su gracia nos ministra a nosotros. Amén y amén.
Quiero compartir esta mañana una palabra con ustedes, iglesia, que no quería dejar pasar. Ya había compartido algo muy pequeño en la reunión de jóvenes hace algunos sábados que Gustavo me dio la oportunidad de compartir. Y yo quería compartir una palabra que tiene que ver con algo que a mí me pasó. Y creo que a todos nos pasó o nos está pasando. Entonces yo digo, creo que es oportuno compartir esto, porque cuando Dios a uno le da una palabra, como que uno no puede dejar de repetirlo, decirla hasta que no se la comparte a todo el mundo, ¿no? Entonces yo ya la había compartido con un grupo de jóvenes y ya tenía la intención cuando me tocara volver a compartir con la iglesia aquí los domingos, con la familia, también compartir esta palabra porque creo que va a ser de bendición para su vida, como lo fue, como lo es para la mía. ¿Cuántos dicen amén? Porque es la palabra de Dios. Amén. Y esto se trata de lo que quiero compartir y hablar hoy, de la vergüenza. Yo dije hace unos momentos que hay muchos que, por ejemplo, les gusta el tiempo de la alabanza, pero no aplauden, no saltan, no gritan, ¿no? Porque les da vergüenza, ¿no? No levante la mano, pero ¿a cuántos de nosotros no nos daba o nos da vergüenza muchas veces? No, me da vergüenza aplaudir, saltar, ¿no? Me da vergüenza, incluso cuando muchas veces, por ejemplo, nos preguntan, ¿a dónde te vas tan arreglado? No, me voy a la casa de una tía. Y no estamos viniendo a la iglesia. Es como que, no sé si le pasó alguna vez que le dio vergüenza decir que se venía a la iglesia. Creo que también esto pasa un poco más en los jóvenes, ¿no? Como que nos da vergüenza decir que vamos a la iglesia, que somos cristianos, que venimos a un culto, que cantamos canciones al Señor. Pero hoy yo quiero, no sé cuántos de ustedes han sentido así alguna vez este tipo de vergüenza, pero no solamente al venir a la iglesia. ¿Cuánto alguna vez, ahora sí pueden levantar la mano, cuánto alguna vez sintieron generalmente en sus vidas vergüenza alguna vez, ¿no? ¿Cuántos sintieron vergüenza de algo, no sé? Pasaron un momento incómodo, sus hijos le hicieron pasar un momento incómodo. A ver, los papás, ¿cuántos no han sentido vergüenza porque sus hijos, sí, todos, ¿no? Y si usted no la ha pasado, deme el secreto de cómo no pasar momento incómodo con los hijos. Le pago lo que usted quiera. Usted sabe que, sí, yo he pasado muchas vergüenzas a lo largo de mi vida, de mi corta vida, pero creo que hay algo que nos pasa a la gran mayoría, o he escuchado, por ejemplo, a los hombres que nos ha pasado, que esto es algo muy vergonzoso, pero yo lo voy a contar porque no es algo real, sino que es algo ficticio, pero que a muchos hombres nos pasa, que estamos soñando que estamos yendo a la escuela y cuando llegamos a la escuela nos damos cuenta que estamos en calzoncillos. ¿A cuántos hombres le pasaron así que dicen, estoy yendo a la escuela, ¿no? Y cuando llegan a la escuela en el sueño, o no sé si soy el único, y usted se ve y está en calzoncillos y dice, no, ¿qué hago en calzoncillos? ¿No? Qué vergüenza. ¿Le pasó? A ver, por favor, levánteme, confírmeme algún varón en esta mañana que le haya pasado, que haya soñado esto, ¿a vos, Gustavo? ¿Sí? Más o menos algo similar. O que se fue descalzo a la escuela o algo así. Qué cosa más vergonzosa, ¿no? Qué cosa más vergonzosa. O bueno, esto es un sueño, pero una vez, ¿sabe qué me ocurrió? Que tenía que cantar en la alabanza y bueno, ya estaba la moda de los pantalones chupines, ¿no? Y usted vio que los pantalones chupines, bueno, son apretados, ajustados. Y yo estaba estrenando un pantalón y que no era tan elastizado, y recuerdo que tenía que ir a una iglesia a cantar, y me van a buscar, me va a buscar Pedro, me dice, dale, vamos, que llegamos tarde. Entonces yo salgo corriendo y me tiro al auto de él y abro las piernas y siento... ¿Y qué había pasado? Se me había roto el pantalón, se me había abierto el pantalón en toda la entrepierna y ya no teníamos tiempo de volver a cambiarme. Así que, ¿qué hice? Recuerdo que dije, no, bueno, teníamos que ir. Me bajé del auto caminando así con los dos pies. Y iba de costadito así de la pared hasta que subí a la plataforma. Me puse la guitarra más abajo, ministré y terminé y me salí corriendo y me fui a cambiar, ¿no? Qué vergüenza, realmente, qué vergüenza. Pero bueno, esto es simplemente para que usted se ría un poco y
y rompamos el hielo. Pero ¿cuántos han sentido vergüenza alguna vez en su vida? A ver, levantemos la mano. Todos, ¿bien? Todos. Todos hemos sentido algún tipo de vergüenza alguna vez. ¿Y qué es la vergüenza? ¿Qué dice el diccionario que es la vergüenza? ¿Por qué quiero hablar de esto? Ahora vamos a ver. La vergüenza, dice el diccionario, lo define como de dos maneras. La primera es que la vergüenza se puede decir que es la pérdida de la dignidad que es causada por alguna falta o falla. La pérdida de nuestra dignidad causada por alguna falta o alguna falla, algún error, eso es vergüenza, la pérdida de la dignidad. Otra definición que da el diccionario es temor a la humillación o a hacer el ridículo. Temor o humillación a hacer el ridículo. Esto es la vergüenza según el diccionario. Podemos decir que es un sentimiento que no es bueno. Es un sentimiento que para nada es bueno. Quizás muchos dicen, pero yo soy vergonzoso, ¿no? O yo soy tímido. Bueno, usted sabe que ser tímido y tener vergüenza son dos cosas diferentes. Son dos cosas totalmente diferentes. Que sí, la timidez puede llevar a la vergüenza, pero son dos cosas totalmente diferentes. Y entonces yo quiero hablar en esta mañana de dos tipos de vergüenza, que justamente la dice el diccionario. La primera le dije que era la pérdida de la dignidad, causada por una falta o una falla, y la segunda el temor a hacer el ridículo o el temor a la humillación. Entonces yo quiero hablar de estos dos tipos de vergüenza en esta mañana. La primera es la pérdida de la dignidad, causada por alguna falla o falta. Acompáñenme, hermanos, al primer libro de la Biblia, a Génesis, en el capítulo 2. Génesis capítulo 2, versículo 25. Génesis capítulo 2, versículo 25. ¿Cuántos lo tienen? Díganme amén. Dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se, ¿qué es lo que dice? No se avergonzaban. Allí nomás, cortito. Dice, estaban ambos desnudos. ¿Quién? Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Fíjese que cuando Dios crea al hombre y a la mujer, Él los pone así como vienen al mundo. Los bebés los pone allí, ¿no? En el huerto del Edén. Y acá las palabras nos cuentan que ellos no sentían vergüenza del estar en su condición natural, como Dios los trajo al mundo, ¿no? ¿Cuántos de ustedes, si yo le digo hoy quítense la ropa, lo harían? Nadie, ni locos. Ni locos, porque sería una humillación, sería una vergüenza. Bueno, dice que Adán y Eva, fíjese qué curioso, estaban desnudos y no sentían vergüenza. ¿Por qué? Quizá usted me diga porque eran marido y mujer, no. Porque entre matrimonios también muchas veces sentimos vergüenza de nuestras esposas, en el caso de los hombres o las mujeres de sus esposos. Pero ¿por qué Adán y Eva no sentían vergüenza? ¿Por qué su condición de desnudez no les traía vergüenza? ¿Por qué cree usted? Bueno, vamos a leerlo ahora un poquito más adelante. Y la respuesta es porque aún no habían pecado. Porque no había pecado en sus vidas. Porque ellos no habían conocido el pecado aún. Por eso ellos estaban en su condición natural, como Dios los había traído al mundo, y no sentían vergüenza. Eran tal como eran, y no se avergonzaban el uno ni del otro. Así que vamos a ver, para leer un poquito cómo es que ellos comienzan a sentir vergüenza, ¿no? Porque sabe que mi hermano y mi hermana, que el pecado trae siempre vergüenza y humillación. Siempre que nosotros pequemos, preste atención a esto, el pecado, o el diablo mejor dicho, trata de humillarnos, porque eso es lo que provoca el pecado, la humillación y la degradación del ser humano.
Fíjese usted que cada vez la humanidad nos dirigimos hacia la degradación completa moralmente, socialmente, en todas las áreas. ¿Por qué? Por causa del pecado. Porque el pecado, lo que busca hacer el diablo a través del pecado es degradar nuestra condición como seres humanos hasta lo más bajo. Aún nuestros instintos que sean más bajos que de los animales. Fíjese si no hay tanta perversión en el mundo que uno dice, ¿cómo puede ser que un padre le haga esto a su hijo, a su hija, o a su esposa, o hijos a los padres? O sea, es tremenda la degradación moral. ¿A causa de qué? Diga conmigo, del pecado. Del pecado. ¿Por qué digo aún más humillante que un animal? Y porque, por ejemplo, los animales respetan su naturaleza. Y los animales no se unen entre animales del mismo sexo o misma especie. ¿Se dio cuenta usted de esto? Que aún los animales respetan más su naturaleza por la cual fueron creadas que el ser humano. Quizás usted diga, bueno, no, yo tenía un perrito que era bien cochino y que bueno, no hablemos de ese perrito, ¿no? Pero, sí, porque hay, ¿no? Hay perritos que uno dice. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que aún los animales respetan su naturaleza por la cual fueron creados. El ser humano cuando pecó, se humilló, pero ante el pecado, cayó ante el Satanás, entonces su condición fue degradada y quedó en vergüenza. Miren, vamos a leer más adelante qué es lo que provoca el pecado. Vamos ahora a Génesis capítulo 3, o sea, el capítulo siguiente, al versículo 8. Recuerden, Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban. Y ahora vamos a ver qué pasa en Génesis capítulo 3, versículo 8 al 10. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondiendo dijo, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Qué es lo que pasó? Dice, tuve miedo y me escondí. Ahora, yo quiero que podamos ver que luego Dios le dice en el versículo 11, Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Hasta ahí nomás, y después conocemos la historia. Dios le dice, ¿quién te enseñó a vos que estabas desnudo? O sea, ¿quién te pervirtió, en otras palabras? ¿Quién te quitó tu inocencia? ¿Quién te quitó tu santidad, podríamos decir? Y bueno, ahí Adán le patea la pelota a su mujer, ¿no? Y su mujer a la víbora. Y fíjese que el diablo no le patea la pelota a nadie, él se hace cargo. Y bueno, yo lo que quiero mostrarle aquí, con estos versículos que hemos leído, es la actitud que tiene el ser humano cuando cae en vergüenza por el pecado. Cuando nosotros caemos en pecado y la vergüenza viene a nuestras vidas, la reacción que tenemos como seres humanos es escondernos, escaparnos de Dios. Por eso usted va a ver que muchas personas dejan de asistir a la iglesia, dejan de venir a los cultos porque dicen, yo no puedo seguir yendo porque sería un hipócrita, porque yo siempre peco. Yo no puedo dejar de pecar, por eso no puedo seguir yendo a la iglesia. Porque esa es la actitud, pareciera inerte del ser humano. Cuando pecamos y viene a nosotros la vergüenza, primero usted tiene que saber que si usted peca y viene usted de vergüenza, va por el camino correcto. Porque si usted peca y ya no le da vergüenza, es porque usted realmente ya no siente nada, es porque el pecado ya se ha hecho carne en su vida. Pero si usted peca y siente la vergüenza, generalmente nuestra actitud, nuestra reacción primaria es escondernos de Dios, ¿no?
Nosotros muchas veces decimos, bueno, no voy a la iglesia por un tiempo, nos disciplinamos solos, no voy un tiempo a la iglesia hasta que abandone esta condición o deje este pecado, ¿verdad? Muchas veces hemos dicho esto. Pero sabe que la reacción cuando caemos en pecado y la vergüenza viene a nuestras vidas, esa vergüenza de estar delante de Dios en esta condición, ¿sí? ¿Por qué se escondió Adán? Porque bueno, él descubrió que estaba desnudo y no quería estar así delante de Dios. Quizás también delante de su mujer. Porque pudo ver realmente su naturaleza, pero él pudo ver su naturaleza humana y comenzó a vivir en la carne. Antes vivía en el espíritu y no prestaba atención a las cosas de la carne. Mire, me recuerda al apóstol Pablo, ¿no? Pero Adán, cuando peca y cae en vergüenza, descubre él su desnudez, descubre su condición y le da vergüenza y se esconde de Dios. Entonces, esa es siempre nuestra reacción, es lo que el pecado trae, escondernos de Dios, pero ese no es el camino, nunca el camino correcto, escondernos de Dios. Ese nunca debe ser nuestra reacción, nuestro escondite. Cuando pecamos nunca debe ser el alejarnos de Dios, sino lo contrario. Porque déjeme decirle, hermano y hermana, que en Dios aún podemos hallar misericordia, gracia y compasión. ¿Cuántos dicen amén? Por eso en esta primera parte, digo primera parte porque ya paso a la segunda, no es que me voy a demorar 2 horas, pero en esta primera parte yo quiero hablar de la vergüenza que nos produce el pecado, esa vergüenza que nos produce delante de Dios, ¿no? Yo dije que hoy iba a hablar de la vergüenza. Entonces primero quiero hablar de esa vergüenza, esa humillación que nos trae el pecado y que nos hace creer que no debemos buscar a Dios, sino escondernos de Dios, sino correr lo más lejos posible de Dios. Pero vamos a ver qué misericordioso que es nuestro Dios. Vamos a seguir ahí con esa historia y ya la terminamos. Ahora pasemos al versículo 21 del capítulo 3 de Génesis. Génesis capítulo 3, versículo 21. ¿Por qué voy saltando así? Para que no nos demoremos mucho simplemente. Vamos a capítulo 3, versículo 21 de Génesis. ¿Cuánto lo tiene? Amén. Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles, ¿y los qué? Y los vistió. Mire la misericordia tan grande de nuestro Creador. A ver, los versículos que hemos salteado muestra a Dios poniéndole una disciplina al hombre, a la mujer y aún a la serpiente, ¿no? ¿Cuántos recuerdan qué disciplina se le puso al hombre cuando pecó? ¿Algunos recuerdan? Que deberíamos de trabajar con el sudor de nuestra frente, nos costaría, que la tierra nos daría espinos. ¿Qué significa que la tierra nos dé espinos? Desilusiones, ¿no? Que la vida del ser humano a partir de ese momento iría a ser difícil, dura, porque Dios no tenía planeado esto para nosotros. Dios tenía planeado que lo tengamos todo, que estemos eternamente juntamente con Él. Pero nuestro pecado, el pecado de Adán, le impone y no digo castigo, fíjese, sino esta disciplina. Y le dice, bueno, vas a trabajar. Y después a la mujer, ¿qué castigo, qué disciplina, le pone? Darás a luz tus hijos con dolor y el hombre se enseñoreará de ti. ¿Sí? Mire si no pasa hasta el día de hoy. El hombre se enseñoreará de ti. Y a la serpiente, el castigo fue, te arrastrarás y comerás polvo y siempre habrá enemistad entre tú y la mujer. Así que, queridas mujeres, sepan que el diablo tiene enemistad con ustedes desde aquel tiempo y siempre buscará de hacerles la vida imposible. Así que sepan muy bien que el pecado trae consecuencias tremendas, terribles.
Pero luego nos dice el versículo 21 que hemos leído, y Jehová Dios, dice, hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y lo vistió. Luego de la disciplina viene la gracia, viene la misericordia. ¿Cuánto dicen amén? Así que, mi querido hermano, si tú estabas viviendo una vida de pecado, o si tú no puedes abandonar el pecado y sientes vergüenza, sientes culpas, está bien el sentir vergüenza porque has pecado. Lo que no está bien es que corras y te alejes de Dios. Yo te animo en esta mañana que tú busques a Dios, que tú busques su presencia, que tú busques su perdón, porque en Él hallarás misericordia, hallarás gracia. Miren, dice que Dios no los dejó así desnudos. Dios podría haber dicho, bueno, ahora salgan y arréglenselas ustedes, ¿no? Y no sé de dónde, o si hay otra versión. Bueno, no quiero meterme mucho en esto. Después quizás le preguntaré a tía Emma, que siempre le hago preguntas. Pero no sé por qué siempre se interpreta, o creo que hay una versión, una parte donde dice que ellos tejen ropas con las hojas que encuentran, ¿no? Y creo que está un poco más antes. Dice que ellos tejen ropa con las hojas que encuentran. Pero ¿sabe qué significa esto? Que todo esfuerzo que nosotros querramos hacer por tapar nuestro pecado no tiene sentido. ¿Escuchó lo que dije? Todo esfuerzo que nosotros querramos hacer por tapar nuestro pecado no tiene sentido. ¿Qué significa esto? Que si usted ha pecado, usted ha fallado y cree que usted puede enmendar las cosas por sí solo, está equivocado o equivocada. Yo recuerdo que mi papá, cuando él, una de las últimas cosas que él hace antes de conocer al Señor es robar la plata del diezmo a mi mamá para gastarla en sus vicios, en sus placeres. Y él le dice a mi mamá, bueno, no te preocupes, ya te lo voy a devolver. No era mucho, recuerdo que le decía, ¿por qué lloras tanto si no era mucho? ¿Sabe qué? Te voy a devolver la plata y le voy a llevar alimento, mercadería al pastor, al pelado ese que tenés vos ahí. ¿Por qué? Porque él creía que él de esa manera iba a poder enmendar la falla y la falta que él había cometido. Porque así hacemos también muchas veces, creemos que nosotros enmendaremos la falla o el dolor que le hemos provocado a los demás, a nuestra familia. No lo podemos enmendar nosotros solos, necesitamos de Dios. Si tú le has provocado daño a alguien, si has sido una mala persona, si has vivido una vida de pecado, no lo puedes solucionar por ti mismo. Debes buscar que sea Dios el que cubra tu pecado. Pero ¿sabes qué? Dios no solo cubre tu pecado, en realidad Dios lo borra, Dios lo limpia, Dios lo quita. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Por eso Él los vistió y los cubrió. Acompáñenme a Isaías, por favor, hermanos. Ya vamos acercándonos de a poquito al final de esta enseñanza. Isaías capítulo 53. Debemos entender que el Señor es quien puede limpiarnos y quiere limpiarnos. Isaías capítulo 53, versículo 3. ¿Cuánto lo tienen? Amén. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Es palabra de Dios? Amén. Él fue despreciado, desechado, sufrió nuestros dolores y dice que nosotros incluso escondimos nuestro rostro de Él. Encima que somos nosotros los que pecamos, nos escondemos de Dios y nos avergonzamos de Dios. No sé cuánto recuerdan al apóstol Pedro cuando
Cristo estaba siendo llevado al madero, que dice que algunos le reconocen y dicen, este es un discípulo del Señor. No, nada que ver, yo no lo soy. Después otro dice, sí, Él es, hasta habla y se ve como Él. Él es. No, yo no soy. Y luego otra persona dice, sí, Él es uno de los que estaba con Jesús. No soy. Y dicen que insulta incluso, como para que diga, no es, porque los seguidores de Jesús no insultan. No debe ser porque Él insultó. Yo creo que en ese momento Pedro sintió temor y Pedro también sintió vergüenza. ¿Por qué vergüenza? Porque Jesús, quien decía y quien era el Hijo de Dios, Pedro no podía entender en su humana sabiduría cómo estaba siendo humillado, azotado, cómo estaba siendo encarcelado injustamente, golpeado. Él no podía entender. Y Jesús ya le había dicho lo que iba a pasar, pero él en ese momento no entendía. Entonces, yo creo que en ese momento no quiero justificar a Pedro, simplemente quiero tratar de entender por qué negó a Jesús. Entonces, yo creo que fue una mezcla de temor con vergüenza. Porque la gente seguro decía, no era el Cristo, el que vos decías que era el Hijo de Dios, mirá ahora dónde está. Y también sentía temor de lo que vendría, temor de lo que iba a pasar, porque Pedro diría, si él que decía que era el Hijo de Dios le está pasando esto, ¿qué me espera a mí? Pedro en ese momento no entendía nada. Y esto es la segunda clase de vergüenza de la que yo quiero hablar. Y es la vergüenza y el temor o la aceptación de quién somos. Y no me refiero a de quién soy, en qué familia nací. Vieron que siempre está el típico caso que uno dice, yo soy así, a mí nadie me cambia, ¿no? Así me crió mi mamá, mi papá, así a mí nadie me cambia, yo soy así. Esa es la mentira más grande que hay. Porque cuando decimos eso, no estamos aceptando por lo cual Dios realmente nos creó. Y el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Cuando usted dice, yo soy así, no voy a cambiar, usted está rechazando lo que verdaderamente Dios quiere que usted sea. El plan por el cual usted vino a este mundo. Y esto es lo que yo quiero hablar, de la vergüenza y el temor y la aceptación de ser cristianos. De ser un hijo o una hija de Dios. Primero hablé de la vergüenza que trae el pecado, la humillación, cómo el pecado nos degrada, cómo el pecado nos tira a lo más bajo. Nos hace ser las peores personas que podemos ser. Yo lo he experimentado con mi papá. Mi papá en su vida de pecado, pero no me refiero a que mi papá después fue un santo. Cuando digo en su vida de pecado me refiero a cuando él estaba lejos de Dios, apartado de Dios, viviendo en el pecado. Él era una persona insensible. Yo recuerdo una noche que él llegó y estábamos con una tía. Estábamos, mis hermanos, mi mamá, estábamos cenando y usted sabe que mi papá llega a buscar dinero, no encontraba y recuerdo que una tía le decía, dale, vamos al cajero, préstame plata. No, Mario, no tengo. Sí tenés, vamos, si ya cobraste, dale, vamos. No, Mario, no. Dale, vamos, dame la tarjeta. No, Mario, no, dale. Y recuerdo que mi papá estaba como loco y mi mamá que discutía con él. Yo recuerdo que lloraba, mi hermano más chico, Manuel, tenía 10 años, un poquito menos, también se fue a su pieza y era todo, créame, horrible. Y recuerdo que él se quería ir, recuerdo que le decíamos, no sé si Ezequiel o yo, le decíamos, papá, ¿por qué te querés ir? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué no te quedás? ¿No te gusta estar con nosotros en la casa, con la familia? Prácticamente como que nos les habíamos arrodillado ahí a él y agarrado de las rodillas, papá, no te vayas, quédate con nosotros. Y él, no, salgan de aquí, ustedes no se metan. Y yo recuerdo clarito estas palabras, y no es que las recuerde porque no puedo perdonar, no puedo olvidar, sino porque recuerdo esto para dar la gloria de Dios de donde Él nos sacó. Recuerdo que mi papá dijo claramente, es mi plata y yo hago lo que quiero, ustedes no se metan, esta es la manera que yo tengo de ser feliz.
pobre, estaba tan perdido en el pecado que se había vuelto un hombre insensible. Su condición humana, moral, estaba totalmente degradada. Él no sentía amor, afecto por nadie, porque eso es lo que provoca el pecado. Esto es lo que provoca el pecado. Y sobre todo nos separa de Dios, nos da vergüenza buscar a Dios. Pero le dije en la primera parte que Él murió por esos pecados. Él quiere cubrirnos, Él quiere vestirnos. Él no quiere que te sientas desnudo, Él quiere que te sientas cubierto por Él, abrazado por Él. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y la segunda vergüenza, y ya con esto termino, es la vergüenza, decía yo, el temor, la aceptación que nos provoca ser cristianos. Y esta a mí sí me tocó bien vivirla. Usted sabe que cuando yo comencé realmente a ir a la iglesia porque quería conocer a Dios, tenía 15 años. Desde los 10 a los 15 años, hablo de mí, en mi caso yo fui obligado a la iglesia, a una iglesia como esta, donde predicaban del Señor. Yo no quería estar, no quería ir. Pero a los 15 años tuve un encuentro con Dios, quise conocer a Dios. Entendí a los 15 años que necesitaba de Dios en mi vida. Pero recuerdo que igual ese tiempo fue difícil porque yo sentía vergüenza de decir que era cristiano en la escuela. Yo sentía vergüenza de decirle a mis compañeros que no quería salir un sábado con ellos porque iba a venir a la reunión de jóvenes. Me daba vergüenza decir que era cristiano. Y mucho más decir evangélico, esa palabra era como una vergüenza. Evangélico, ¿no? Y me daba vergüenza. Pero recuerdo que, y por supuesto al tener vergüenza no le hablaba a nadie de Dios. No le predicaba a nadie, no le compartía a nadie lo que Cristo había hecho con mi familia. Un testimonio tan precioso. No se lo compartía a nadie. Mire lo que dice, no lo busque, lo leo yo rápido así. No nos demoramos. 2 Timoteo 2:15, el apóstol Pablo hablando a su discípulo Timoteo le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué le decía Pablo a Timoteo? Procura ante Dios presentarte aprobado y que no tengas de qué avergonzarte, no ante los hombres. En otras palabras, Pablo le decía a Timoteo: no busques la aceptación de los hombres, Timoteo. Busca la aceptación de Dios. Busca la aceptación de Dios. Porque muchos de nosotros buscamos permanentemente la aceptación de los hombres. Buscamos la aceptación de nuestra familia, de la sociedad. Pero mi querido hermano y hermana, no busque la aceptación de los hombres. Busca la aceptación de Dios. Busca que delante de Dios no te sientas avergonzado, no delante de los hombres. Delante de Dios. No te puede dar vergüenza decir que eres cristiano, aceptar lo que eres. No te puede dar temor. No te puede dar temor el decir que eres un hijo o una hija de Dios. No te preocupes qué dirá el resto, qué dirá el mundo, qué dirá tu familia, qué dirán tus amigos, tus hermanos. Que te importe qué dirá el Señor. Yo cuando tenía 15 años negaba a Dios. ¿Por qué digo negaba a Dios? Porque no le hablaba a nadie del Señor. No le compartía a nadie lo que Dios había hecho con mi familia. ¿Y eso es negar a Dios? No hablar de Dios a alguien es negar a Dios. Es negar lo que somos, negar lo que tenemos. Dijo Jesús en Mateo 10:33: a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Qué tremenda y dura palabra. El que me niegue delante de los hombres, yo lo voy a negar delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué prefiere usted? Yo no quiero ser negado por Jesús delante del Padre. Y yo cuando tenía 15 años entendí esto en una reunión de jóvenes. Qué importante que es que usted mande sus jóvenes a la iglesia. No digo que Dios va a hacer tal cual como lo hizo conmigo, no sé, pero de que va a hacer algo, va a hacer algo. ¿Amén? Pero usted sabe que yo en una reunión de jóvenes, de un día sábado, no puedo decirle qué sábado, pero sí, bueno, del año 2015 o 2014,
recuerdo que habían invitado a predicar a un pastor indio. No un indio de esos con plumas, sino de la India, ¿no? Y este pastor habló de esto, de la vergüenza, de cuántos sentían vergüenza de decir que eran cristianos, que iban a la iglesia, cuántos no podían predicarle a nadie por vergüenza, por temor, vergüenza al ridículo, vergüenza a que se burlen, vergüenza o temor a que te encapsulen, a que te pongan un título. Y recuerdo que este pastor dijo, come on here, porque hablaba inglés, ¿no? Vengan aquí. Adelante los que quieren ser ministrados por Dios y quieren dejar la vergüenza. Y yo recuerdo que pasé. Sabe que yo pasé adelante porque yo no quería sentir vergüenza de lo que Dios era para mí. Y recuerdo que pasé adelante. El pastor comenzó a orar por todos. Yo estaba, no sé, en el medio, había una filita, como lo hacemos algunas veces. Y el pastor cuando llegó a mí me tocó, yo estaba con los ojos cerrados. Y fue la primera vez, curiosamente, que yo me caí al piso, ¿no? Y muchos nos preguntamos qué se siente cuando uno cae al piso, por qué nos caemos, ¿no? Y uno busca la lógica, pero cuando llega el momento no tiene explicación. Y en ese momento el pastor me tocó, yo lo único que sentí es como que hubiera caído en cámara lenta en un colchón de nubes. Nunca sentí las manos de quien me agarró, nunca sentí el piso. Lo único que sentí es así como una pluma, como algo livianito que caía al piso. Yo creo que caemos al piso porque el otro día hablamos con la tía, la reacción que debemos tener cuando realmente está la presencia de Dios es humillarnos hasta lo más bajo. Porque si hay algo que debe de humillarnos es la presencia de Dios, no el pecado. Y recuerdo que yo caí al piso y no fue que en el piso salí de mi cuerpo, me fui al cielo, volví, no, nada que ver. Pero recuerdo que me levanté al ratito y después no sentí más vergüenza de decir que era cristiano. No digo que el Señor hará así con ustedes y no me levanten la mano, pero ¿cuántos sienten esta vergüenza y no dicen que son cristianos? No levanten la mano. Pero no te digo que el Señor, alguien pondrá las manos y se te irá la vergüenza. Lo hizo conmigo, lo hizo así. Quizás contigo lo quiera hacer de otra manera. Pero es necesario que nos quitemos ese temor, esa vergüenza de lo que somos como cristianos, porque estamos viviendo tiempos que el mundo necesita que digamos, que gritemos, pero sobre todo que mostremos que somos cristianos. Porque fíjese que el mundo y el diablo no se avergüenza de lo que son. Al contrario, lo gritan a los cuatro vientos: ideología de género, aborto, corrupción, ateísmo. Lo pregonan a los cuatro vientos, pero nosotros nos da vergüenza decir lo que somos. Nos da vergüenza que sepan que somos cristianos. Pero el mundo no se avergüenza de lo que es. Así que es el tiempo que nosotros nos levantemos, iglesia, dejemos el temor, dejemos la vergüenza y comencemos a predicar el evangelio como nunca antes, porque verdaderamente estamos en los tiempos del fin. Y el fin llegará cuando el evangelio sea predicado en todo el mundo. Entonces de nosotros depende también que Cristo venga y vuelva, de nuestra predicación. Porque dice que Él no retarda su promesa de su venida, sino que Él tiene paciencia esperando que todos procedan al arrepentimiento. Por eso creo yo que Jesús dijo, no sé cuándo voy a volver. Como yo creo que porque no depende tanto de Él, sino de nosotros. Él como que está dando tiempo que el mundo se arrepienta. Que el mundo se vuelva a Él, porque estamos degradados por el pecado, humillados ante el pecado. Pero yo sé que hay un grupo de personas, no solo aquí, sino en todo el mundo, que no les va a dar vergüenza, no les va a dar temor decir lo que son y quién son y mostrar que son hijos e hijas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos pueden ponerse de pie aquellos que no van a sentir vergüenza de predicar, de hablar a otros del Señor? Póngase de pie. Póngase de pie. Dice el libro de Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Oh, Pablo no se avergonzaba. ¿Cómo se iba a avergonzar Pablo del evangelio si él había sido, perdone la palabra, una porquería en su vieja vida?
¿Cómo avergonzarse de un Dios tan maravilloso? ¿Cómo avergonzarse de algo tan poderoso como el Evangelio? ¿Cómo avergonzarse? Hay muchos que quizás se avergüenzan porque dicen, ay, a mí, yo soy cristiano, no me avergüenzo de Dios, pero me está tocando vivir una situación tan difícil que esa situación me da vergüenza. ¿Cómo le voy a decir a otros que yo soy cristiano o cristiana si yo estoy viviendo una situación difícil, desagradable? Muchos me van a decir, oh, si vos sos cristiano y vivís así, ¿qué me espera a mí? ¿Sabe que el apóstol Pablo le dice a Timoteo? No lo vamos a buscar, pero él le dice en otra carta: Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de mí ni de Cristo. No te avergüences de dar testimonio de mí, ni de Cristo, ni de lo que Él hizo en tu vida. Se lo parafraseo. No te avergüences, Timoteo. ¿Por qué Pablo le diría a Timoteo de mí? Y porque Pablo estaba preso, había pasado la 1001, pero Pablo no se avergonzaba de tener lo que tenía. Así que, hermano, si tú estás viviendo una situación difícil, no te avergüences, porque esa situación Dios la va a revertir, Dios la quiere usar. Dios la va a usar para su gloria, si tú se lo permites. Y no te avergüences de dar testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Por eso usted no va a escuchar que siempre vamos a contar el testimonio de lo que Dios hizo en nuestra familia y lo que sigue haciendo. Muchos dicen, oh, ¿para qué contás tanto? La familia Vargas llegaron a decir, se exaltan a ellos porque ellos viven contando su testimonio. No, exaltamos a Dios. Si fue Él el que nos cambió, el que nos salvó. Él es el centro de nuestra predicación. Él es. No me avergüenzo del Señor. No me avergüenzo de que sepan que soy cristiano, que le amo. ¿Cómo me voy a avergonzar? Oh, Señor. ¿Cómo avergonzarme de tener la verdad? ¿Cómo avergonzarme de poseer una joya de alto precio? ¿Cómo avergonzarme de Dios, de quien me ama como nadie, de quien dio su vida? ¿Cómo avergonzarme, hermano? No te avergüences. No te avergüences de decir quién eres. No te avergüences. Al contrario, grítalo. Grítalo, porque alguien te escuchará y te seguirá. Grítalo a todos lados que eres cristiano. Muéstralo con tus actitudes, con tus acciones. Muestra que eres un cristiano. No te avergüences. Que se avergüencen ellos. Que se avergüencen los que están en corrupción. Que se avergüencen los que mienten, los que roban, los que engañan. Ellos que se avergüencen, no nosotros. No nosotros. Permítame tomar 2 minutos. Mire, le cuento una historia que se la escuché alguna vez a mi papá. Dice que había un niño que se llamaba Carlitos, que todos los niños se burlaban de él. No le voy a contar tal cual porque me vino a la memoria. Pero dice que había un niño que se llamaba Carlitos y que todos los amiguitos se burlaban de él porque su papá tenía quemaduras, tenía un poco la cara quemada, medio deforme, sus extremidades aquí, sus brazos, sus manos estaban todas quemadas. Dice que los niños le hacían burla. Usted vio muchas veces cómo son los niños, los adolescentes, le hacían bullying en la escuela, en todos lados. Entonces él nunca quería que su papá lo fuera a buscar a la escuela. Él nunca le gustaba que su papá fuera a verlo a los actos, a la escuela. Sentía vergüenza. Y cuando fue creciendo, esa vergüenza se hizo más grande, más grande, más grande. Y un día, en una discusión que tienen, típica padre-hijo, Carlitos le dice, me das vergüenza, siempre me has dado vergüenza, papá. Siempre se han burlado de mí por culpa tuya, mis amigos. Y su papá le dice, Carlitos, ya no sos Carlitos porque ya sos mayor de edad, es tiempo que sepas la verdad. Es tiempo que sepas la verdad, hijo. Y le dice, hace 18, 19 años atrás, aquí al lado de casa habían unos vecinos que un día tuvieron un accidente y su casa se prendió fuego. Yo cuando vi por la ventana, lo primero que hice fue llamar a los bomberos y salir corriendo a ayudar a la familia.
Y lamentablemente cuando encontré a los padres, a papá y a mamá de esa casa, estaban muertos, quemados. Pero en casa se oía un bebé llorando. Así que cobré valor, cobré fuerzas y salí corriendo hacia esa habitación y allí encontré un bebé. Lo que hice fue envolverlo con un trapo mojado y salí. A pesar del fuego me quemé, pero salí y logré salvar la vida de ese niñito, de ese bebé. Y nunca quise decírtelo, pero ese niño eres tú. Ese niño eres tú, Carlitos. Nunca supe cómo contarte que no eras mi hijo, pero que te he amado siempre. Y estuve dispuesto a dar mi vida por ti. Así de maravilloso y aún más es el amor de nuestro Dios. ¿Usted se va a avergonzar de Dios? Oh Jesús, te amamos. Te amamos, Señor. Te amamos, te amamos, te amamos, te amamos, te amamos. Oh, sea la gloria, la honra y la alabanza al único que vive y que reina, al único dueño y digno de toda exaltación. Oramos en esta mañana, iglesia. Padre celestial, amado Señor, te amamos porque grande eres en misericordia, en amor. Es tan grande tu amor que has mandado a tu Hijo a morir en la cruz para tapar nuestra vergüenza, para tapar nuestro pecado, para limpiarnos. En esta mañana, Señor, hemos entendido que fue muy alto el precio que pagaste, pero lo hiciste en amor por nosotros, porque nos amas de una especial manera. Oh Señor, Padre, en esta mañana nos arrepentimos de todos y de cada uno de nuestros pecados, de todo aquello que hemos hecho que nos has puesto en vergüenza delante tuyo, Señor. Perdónanos, Señor, perdónanos si nos hemos humillado ante el diablo y ante sus obras de maldad. Perdónanos, Señor, porque quizás hemos vivido una vida apartados de ti. Perdónanos si cuando hemos pecado y no hemos vuelto a ti, hemos corrido, nos hemos alejado de ti. En esta mañana te decimos que nos volvemos a ti, corremos a tus brazos de amor, corremos, Señor, a tu perdón y a tu gracia en esta mañana. En el nombre de Jesús, corremos a tu amor y a tu perdón. Y Padre, en esta mañana yo te pido, Señor, que si alguno de mis hermanos en esta mañana estaba aquí y vino en la condición como la que yo me encontraba, que sentía vergüenza de ti, vergüenza de decir quién era, vergüenza de abrir mis labios y predicar la palabra, te pido que tú, Señor, lo haga como tú quieras, pero que tú quites de ello toda vergüenza, todo temor, todo, Señor, miedo de lo que dirán, de que quizás se burlarán. Yo te pido, Señor, que tú les fortalezcas para que ellos busquen tu aprobación y no la del mundo. En el nombre, que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, te pido que tú les llenes, los fortalezcas, los llenes de tu Espíritu Santo y que ellos se entiendan hoy quiénes son en ti, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te pido que mis hermanos en esta mañana puedan sentir cuánto tú le amas y que nunca más se avergüencen ni de ti ni del Evangelio. En el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, y la iglesia dice amén y amén, y le damos otro aplauso de gloria y de honra. Amén. Amén. Yo le voy a pedir 2 minutos más para que oremos por la ofrenda. Los dejo con Carlos y ya nos retiramos. Tome su asiento, 2 minutos. Dios los bendiga, hermanos. No sé si 2 minutos, pero antes que salga la comida del fuego, ya vamos a estar en casa. Si hay alguien que sabe de vergüenza, creo que he sido yo durante mi infancia, que a veces prefería quedarme paradito en un rincón para no pasar vergüenza, antes que hacer algo que provoque que otros se rían de mí. Y bueno, ya Dios me fue superando, aprendí a reírme de mí y ya estoy acá.
sirviéndole a Él. Y hoy quiero tratar un concepto, porque vamos a hablar de la ofrenda y hay un concepto que debemos entender para poder saber qué es lo que uno hace cuando da la ofrenda. Y cierto día al maestro le preguntaron también sobre esto, y él habló y él contestó en Mateo 6, si me acompañan a Mateo 6, él habla sobre el afán de los días, que esta mañana lo nombrábamos. Mateo 6 empieza en el 25, y le voy a leer rapidito, voy a parafrasear un par de palabras, y él en Mateo 6:26, cuando él empieza a explicar la provisión de Dios, él dice: miren a los pájaros, no plantan ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? Y cuando leí esto, esta semana me puse a analizar y bueno, porque ayudaba a mi esposa también, entendí que el Señor es el que nos provee. Y Él nos muestra la única preocupación que tenemos que tener nosotros. Y esa está en el versículo 31. Dice así. Con razón no lo encontraba. Yo la tengo en otra versión, es en el 33. Dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Ese es un gran secreto que muchas veces lo dejamos pasar por alto y no lo entendemos. No entendemos de qué manera Dios se mueve en la provisión, de qué manera Él nos provee, de qué manera es la providencia. Porque entendemos a veces que si uno da el diezmo y la ofrenda, Dios nos provee. Y no se mueve de esa forma Dios. A veces uno puede llegar a darlo todo lo que tiene y en ese mes no recibir nada. No recibir. A mí me tocó, a veces daba el diezmo y en ese mes el Señor no me daba, no llegaba a fin de mes. Pero sí veía la provisión porque no me faltaba comida, no me faltaba bebida, no me faltaba ropa en el mes. Andaba con la billetera vacía, pero no me faltaba comida. Y uno piensa que es sinónimo, y no. Cuando uno se ocupa de las cosas de Dios, Él se encarga de todos los demás. El buscar el reino de Dios es buscar el gobierno de Él sobre nuestras vidas. Buscar que ese reino se manifieste en nosotros, nos transforme a nosotros y todo nuestro entorno cambia. Buscar ese gobierno precioso de Él. Y cuando habla de la justicia, ahí entra el tema del diezmo y el tema de la ofrenda. Porque Él dice Él dice en su palabra que la justicia es justo que su obra se multiplique. Es justo que otros conozcan al Señor. Cuando Jesús nos dio 2 mandamientos, uno era amar al Señor sobre todas las cosas y el otro amar a nuestro prójimo. ¿Cómo demostramos ese amor al prójimo? Si no expandemos el reino de Dios, no le mostramos a otros que Jesús le ama, y para eso se necesita una provisión. Y Dios, cuando Él gobierna, Él nos provee para que nosotros podamos mantener su obra, mantener a los siervos por amor, mantener que la iglesia se expanda, y son cosas que hacen a la ofrenda y a los diezmos. Entonces ese es el concepto que quería que hoy entiendamos, así sencillito nada más, porque si después queremos entenderlo más profundamente, bueno, se puede darlo en un estudio bíblico en algún lado, lo que es la providencia. Saben que yo entendí esto, bueno, a forma personal yo lo quería contar porque a veces no alcanzamos a comprender esto. Yo lo entendí, hoy me acordaba de cuando mi esposa quedó embarazada
Nuestro pequeño era nuestra alegría, el bebé. Parecía que, no cabíamos en nosotros de esa felicidad. Pasaron 3 meses y el médico nos dijo que él tenía por los análisis, él no llegaría a nacer. Y nosotros teníamos la opción como padres, de sacarlo. Pero decidimos seguir alimentándolo, seguir cuidándolo, decidimos seguir dándole toda la atención, hicimos los estudios, mi esposa se cuidaba, todo hicimos. Después el Señor, se lo llevó a los 8 meses, pero pudimos entender cómo se maneja el Padre. El Padre se maneja de esa forma, Dios se maneja así con nosotros. Él nos cuida, nos alimenta, Él se encarga de nosotros en cada momento, sin importar lo que somos, lo que hacemos ni a dónde llegamos. Esa es soberanía de Dios. ¿Qué pasa? Entonces, lo que nosotros hagamos con lo que Él nos provee es pura gratitud. El solo hecho de habernos despertado hoy nos da ese motivo para poder ser agradecidos con Él y que su reino se expanda. Dios los bendiga, preparen